Bueno, buenas tardes, gracias. Les voy contando, no sé, ¿hay algún micrófono abierto ahí en la presentación? Por eso sale un poquito por acá por el audio. Ahí va. Les cuento un poquito primero del origen del proyecto para entenderlo porque es un poco particular. El proyecto Ñandé El proyecto Ñandé, que en guaraní quiere decir nosotros, es un proyecto que surge en una escuela de oficios, en la Escuela de Oficios de Don Bosco del Movimiento Tacurú, que está no en Talleres de Don Bosco, que es la escuela que nosotros conocemos, sino en una escuela que está en el barrio Marconi, en Aparicio Saravia y Trapani. Es una escuela donde se enseñan 4 oficios para adolescentes de la zona en convenio con INAU, electricidad, gastronomía, carpintería y vestimenta. En esa escuela, más o menos en los años 90 y un poco motivados por las propias necesidades de los muchachos, las propias necesidades del barrio y animados también por un poco lo que estaba sucediendo a partir de la aprobación de la ley forestal y de que se había empezado a hablar del tema de la madera en Uruguay y de que iba a haber madera, no se sabía bien qué y en qué condiciones, pero se empezó a hacer un proceso de investigación aplicado en el lugar. Con bastantes intercambios. De hecho, estuvo algunas agencias de cooperación trabajando en el prototipo, algún acuerdo con la propia Facultad de Arquitectura, con la Cátedra de Construcción 2, con el LATU, con la Embajada de Canadá, en el armado de una primera experiencia de una casa acá en Montevideo, para la Intendencia de Montevideo. Resumidamente, un montón de aproximaciones al tema de la madera por eso decía que es un poco, lo comento porque es un poco particular como inicio de un proyecto productivo, digamos. Venimos quizás un poco más del palo de la educación que del palo empresarial y eso de alguna manera tiene que ver o pauta algunas de las políticas que tiene la empresa como emprendimiento social, empresa social o por lo menos no estamos afiliados a ninguna definición, pero estamos más o menos en el tronco de esto de lo que se llama la economía social y solidaria. Ahora se le llama también un poco empresas de triple impacto o proyectos de triple impacto. Buenas tardes, no sé si es un incidente o qué, pero quedó silenciado el orador. Sí, yo no toqué nada, pero a ver ahora. Ahora sí se escucha bien, pero desde el principio, digamos, estuvo silenciado. Bien, ¿empiezo de vuelta? Sí. Sí, buenísimo. Desde que dijiste que ibas a contar el origen, ahí sí quedó silenciado. Dale, buenazo. No, decía que el origen del proyecto está en una escuela de oficios, que es la Escuela de Oficios de Don Bosco, que está en el barrio Marconi, en Casaballe, en Aparicio Saravia y Trapani. Y es más o menos, se sitúa en la década de los 90, con las primeras investigaciones. La Escuela de Oficios es una escuela para adolescentes del barrio que de alguna manera quedaron por fuera del trayecto educativo formal. Y es una escuela que tiene unos 40 años en el barrio. Se enseñan esos 4 oficios que están ahí: electricidad, gastronomía, carpintería y vestimenta. Un poco desde el equipo de educadores y de carpinteros de los talleres de carpintería empezaron a investigar en aquella época. Decía también, recordar que es la época en la que se había aprobado la ley forestal, donde todo el tema forestal en Uruguay había empezado a caminar con otro desarrollo del que tiene hoy y con otras incertidumbres de las que hoy tenemos, o al revés, con incertidumbres de algunas cosas que hoy tenemos certezas que han sucedido en el país. Animados por, yo ponía ahí la necesidad como motor. En realidad es un proyecto que surge bastante con pies bastante firmes en la realidad del barrio, en las necesidades de los propios gurises, en las necesidades de vivienda, de las familias, de los muchachos, de los alumnos y del propio entorno. Y en las propias necesidades de la escuela misma. En realidad, la idea original fue generar un proyecto productivo, una idea que en realidad estaba también
animada por algunos organismos que estaban interviniendo en el barrio. Es la época en la que se genera el Centro de Desarrollo Económico Local de Casaballe. Entonces, de intentar promover en el barrio proyectos productivos que de alguna manera también generaran dinámicas económicas y posibilidades de empleo locales y de desarrollo local. Entonces, ahí estaba un poco la premisa de una vivienda económica y de calidad, tratar de llegar realmente a los menores costos posibles en una vivienda, las necesidades de capacitación de los propios muchachos, las necesidades de oportunidades de trabajo, porque no solamente hace falta capacitación, sino que alguien te dé una chance. Entonces, la posibilidad de generar oportunidades laborales, de generaciones de recursos económicos a partir de ese emprendimiento productivo. La idea era esta de generar un proyecto, una empresa social o un emprendimiento social y generar humildemente algunos proyectos de investigación aplicada en el ámbito de la madera. Es decir, bueno, ¿qué es lo que se puede hacer en Uruguay con la madera con la que contamos, con la mano de obra con la que contamos, con la experiencia con la que contamos? Entonces, con esa mirada un poco tratando de mirar lo que estaba pasando a nivel de los proyectos forestales, con un acento principal en el tema de la vivienda de interés social, que eso está dentro de los objetivos del proyecto. Entonces acá simplemente algunas fotos de ese momento. Esto ya es principio de los 2000. Es el armado de un prototipo en la Escuela de Oficios, que es donde hay algunas cosas que han cambiado mucho a lo que estamos haciendo hoy, pero donde estaban sentadas algunas bases. La base de la prefabricación, de tener una mirada puesta justamente en los proyectos forestales, en qué es lo que estaba sucediendo. Acá, cosas que han ido cambiando. Ese primer prototipo se hizo reciclando, ahora que está de moda hablar de economía circular y de todo eso, la estructura de la casa era un reciclado de pallets. Se reciclaron todos los pallets y con los pallets se fabricaron todos los pie derechos y los bastidores. Se hizo un revestimiento exterior que era una tabla que se sacaba de los costaneros, que hoy día es más difícil de conseguirlos, pero se trataron costaneros y se hizo un revestimiento con eso. Y se hizo una casa bastante distinta a lo que hoy hacemos, pero con una estructura de poste y viga, que ahora después explico un poquito qué es, que hoy por hoy está parada ahí en la escuela, que ha sido utilizada y es parte de las cosas que se utilizan en la escuela. Esto de ñandé, yo decía al principio, lo repito, que quiere decir nosotros en guaraní, es también un poco una vocación del proyecto. Es decir, el proyecto, al nacer de una escuela de oficios, ha intentado estar siempre generando vínculos con otros partes interesadas, digamos, tanto con los proveedores de la madera y del contrachapado, que en general son empresas bastante grandes y con un destino hacia la exportación, con nuestros propios clientes. Al tener una vocación de trabajo hacia el tema de la vivienda de interés social, había que generar vínculos con el Estado, con el Ministerio de Vivienda, con la agencia, con las intendencias. Lo primero que hicimos fue salir un poco a dar a conocer el proyecto en el interior, en los consejos, en el Congreso de Intendentes. Después con la formación del plan Juntos, también intentar generar vínculos, porque entendíamos que había objetivos que se alineaban. Con las ONGs, en particular la propia Escuela de Oficios donde surge, pero después con otras escuelas. El proyecto trabaja también dentro de los procesos de montaje de las viviendas en proyectos de capacitación para jóvenes, en especial acá en Montevideo, con la Intendencia de Montevideo. Y bueno, con instituciones académicas y científicas. Entonces, en esa red de organizaciones es donde nos hemos querido mover y donde nos interesa movernos. Y tenemos una serie de proyectos realizados con eso. Esto, un poco también a pedido acá del Ministerio, es simplemente un pantallazo en dónde está ubicado lo que nosotros estamos haciendo, y ahora sí ya pasando a nivel del sistema. Después, si a alguien le interesa conocer más del proyecto y eso, obviamente estamos a disposición para contarles más, pero queríamos centrarnos más que nada en la parte constructiva y en el sistema constructivo y en el DAT que está aprobado, digamos. Pero
para hacer eso y para enmarcarlo un poquitito en dónde estamos dentro de los sistemas constructivos en madera, una brevísima y muy simplificada presentación de qué es la construcción en madera, que es una familia de sistemas constructivos que lo que tiene es como... Perdón que estoy pasando dos cosas al mismo tiempo. Que tienen como punto en común la madera, pero algunos sistemas son bastante distintos, digamos, en cuanto a sus componentes y a sus lógicas. Todos los sistemas que conocemos, que quizás fueron de los primeros usos de la madera, que es utilizar la madera lo más parecido a como sale del árbol y la construcción en troncos, que hoy día se sigue utilizando, bastante más de lo que nosotros pensamos, y que tiene hoy día también versiones maquinadas y tecnificadas, ¿no? Aquí aparecen algunos ejemplos de muros de troncos con sistemas de ensamble y todo eso. El sistema de poste y viga, que es el sistema más antiguo de construcción, obviamente. Esto requiere piezas grandes de madera y de calidad para poder resolver los esfuerzos, las luces, todas las cargas van por ahí. Entonces es el sistema que se utilizó, ¿cómo anda a salir? Que se utilizó más originalmente. Los sistemas de entramado ligero, que son más recientes en el tiempo, que requieren piezas de menor sección y también de menor calidad, o al menos de menor resistencia estructural. Como dice un amigo, básicamente muchos palitos parados. Acá, yo esto que estoy contando, la mayoría de ustedes, si son colegas, lo conocen, pero hago como que no, por si hay público que no sea técnico. El primer sistema, el balloon frame, y después el sistema plataforma. Estos sistemas difieren básicamente en cómo se apoyan los entrepisos y las cubiertas en la envolvente o en la estructura, pero básicamente el sistema de plataforma es quizás el que hoy se utiliza de forma más extendida en el mundo y un porcentaje muy mayoritario de la construcción de madera en el mundo está basado en este sistema, en el sistema de entramado ligero. Quizás lo que estamos más habituados a ver, no acá en Uruguay, pero sí en las películas y en lo que vemos tanto en Europa, en los países nórdicos, en Europa del Norte, en Canadá, en Estados Unidos, es el sistema de entramado ligero hecho en obra, a pie de obra, que es esto que vemos acá: armar bastidores, levantarlos, apuntalarlos, porque es una parte importante del proceso, y básicamente todo esto basado en una industria que está pensada para ello, donde yo esos insumos los consigo en una barraca, donde tengo calidad, tengo códigos de construcción donde tienen muy definido dónde van y cómo van las cosas, y bueno, de alguna manera todo el sistema constructivo y de proveedores y de normativa apuntala, valga la redundancia, cosa que acá no tenemos. Sistemas de entramado ligero también tienen la potencialidad de ser prefabricados. Entonces, acá en el mundo, esto es una planta de prefabricado, de paredes completas, de un prefabricado más pesado de lo que nosotros hacemos, y bastante tecnificado. Se puede hacer esto con bastante menos con una línea de montaje mucho más sencilla que esto. Pero esto, por ejemplo, hay una planta en Brasil, bastante cerca, en Curitiba, una en San Pablo, había una planta en Argentina hasta hace poco, en Zárate, y hay plantas en Chile de prefabricado, de framing prefabricado. No solo se pueden prefabricar paredes, sino que se pueden prefabricar componentes, entrepisos, se pueden prefabricar cubiertas. Esta empresa es una empresa que se llama Tecverde, que está en Brasil. Y la cubierta fue prefabricada en el piso y se elevó se colocó completa. Y el entramado ligero, llevado en un paso más de prefabricación, lo que llamamos a veces arquitectura modular, que es llevar pedazos o la vivienda completa o pedazos del edificio completos y montarlos. Esto es una empresa interesante, si la quieren bichar. Se llama Factory OS, que está en California. Es una reconversión de una
un astillero de submarinos, que se ve acá un poco en la planta, y es interesante, pero básicamente lo que hacen es parten de hacer un framing en el marco, en un taller, armar módulos y después llevar los módulos hacia el lugar. Pero digamos la base del sistema, acá se ve un poquito, es el sistema de plataforma. Después los sistemas de madera masiva o mass timber, que acá conocemos bastante las vigas laminadas, pero ahora, como ustedes habrán tenido alguna presentación, se está por instalar una empresa en Uruguay para fabricar CLT y el LVL. Acá se ve un poquito en las fotos de abajo el CLT, que es madera cross laminada, digamos, que es tablas cruzadas, ensamblando paneles macizos que resuelven estructuralmente todas las solicitaciones del edificio. Acá se ve. Y el LVL en realidad, que es madera quizás parecido a lo que nosotros conocemos como contrachapado, pero donde las vetas no están cruzadas, las fibras no están cruzadas, sino que están en la misma dirección para formar principalmente vigas. Acá esto que se ve acá arriba a la derecha son vigas de LVL. Y después una gran diversidad y multiplicidad de sistemas y de inventos que hay a lo largo de todo el mundo y que todo el tiempo estamos recibiendo de cosas de que la madera tiene una gran versatilidad y mucha potencialidad para la prefabricación. Entonces hay montones de versiones, acá hay solamente algunas. Bloques de madera maciza, encastrables, paneles ZIP, estos, por mencionar algunos, el sistema Esteco, que también está representado acá en Uruguay, pero después hay muchísimas variaciones. Es quizás uno de los sistemas que ha generado, por esto, justamente por la facilidad de prefabricación y de ensamblaje. La madera, los conceptos en la madera están muy asociados al cortar y pegar. Entonces acá han surgido y vamos a seguir viendo montones de variantes de estos sistemas. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Antes que nada, una pequeña mención en esto vinculado al tema de la construcción en madera, al tema de la sustentabilidad, porque después ya sí avanzo sobre el sistema nuestro. La construcción o las edificaciones, teniendo en cuenta las edificaciones y las infraestructuras, representan, como ustedes sabrán, el 40% de las emisiones de carbono a la atmósfera. Y de eso, un 11% es la construcción de los edificios y las infraestructuras, y después está el carbón operacional y de uso, con los edificios en etapa de uso. Buena parte de estas emisiones se juegan en el diseño y en la elección de los materiales de esos edificios. Y después, durante 60 o 80 años, en el ciclo de vida o en la etapa de uso del edificio, tienen por lo menos el carbón incorporado dentro de los materiales incorporados, no tienen mayor posibilidad de modificación. Entonces eso es bastante importante. Acá un poco todo el ciclo de vida donde esto se da, ¿no? Tenemos desde la manufactura, desde el origen de los materiales, hasta su manufactura, su transformación, su transporte, su instalación, su construcción. Todo eso es parte del carbón incorporado en la construcción, en los materiales. Y después el carbón operacional, que obviamente que tiene que ver mucho con la matriz energética y sobre el origen de la energía que se utilizan, pero que es quizás el que, por una cuestión de tiempo, porque la obra es una etapa bastante corta dentro del proceso del periodo dentro del ciclo de vida del edificio, pero después el carbón operacional va a acompañarnos durante todo el mes. Donde ahí, obviamente, que la eficiencia energética tiene que ver mucho con esas cantidades, ¿no? La madera tiene, obviamente, una característica muy particular, y es que proviene de los árboles, y que los árboles durante todo su ciclo de crecimiento capturan carbono en los procesos de crecimiento de fotosíntesis.
Entonces, si bien los procesos tienen asociado emisiones en cuanto a la extracción, manufactura, procesamiento, transporte, buena parte de esas emisiones se compensan, o a veces la cuenta da positivo, digamos, por el ciclo vegetativo del árbol. Entonces es quizás uno de los únicos materiales, junto con otros materiales vegetales como los fardos, el bambú, que tienen esa ventaja, por eso es interesante. Entonces la madera puede generar un ciclo cerrado en cuanto al carbono, mientras que todo lo que proviene de combustibles fósiles y que implica, digamos, consumir combustibles fósiles, libera CO2 a la atmósfera. Es importante conocer en realidad qué es lo que pasa aguas arriba y aguas abajo del proceso de construcción y de manufactura de eso. Creo que eso es algo en lo que nosotros, al menos los arquitectos, tenemos que implicarnos, ¿no? ¿De dónde proviene esto? Y en la madera no da lo mismo el origen ni la distancia de esa madera a la construcción. Esto que hay acá, les digo, para aquellos que quieran profundizar en esto, en la última semana de la madera en Chile hay un seminario completo que está en internet que es sobre el tema de huella de carbono en la construcción y la madera asociada a eso, que es bastante interesante. Algunas de estas imágenes son de ahí. Esto simplemente para ejemplificar esto de que no da lo mismo el origen. Construir con madera de bosques que no fueron plantados con criterios de sustentabilidad o renovados, y hacerlo y transportarla durante muchos kilómetros para poder hacerlo, termina dando resultados bastante parecidos a los de la construcción tradicional. Mientras que si construimos ahora perdí el mouse acá. Desde esta curva, en todo el proceso, estas son las distintas etapas del proceso, ¿no? Desde el crecimiento hasta la manufactura, el transporte, la construcción. Es decir, esta es la hipótesis de máxima y esta es la hipótesis de mínima. O sea que hay una gran distancia entre lo que podemos obtener en cuanto a resultados ambientales en trabajar con una madera local, hecha con criterios de manejo de bosques sustentables, que deforestar y transportar madera de un lado al otro del planeta. Entonces eso creo que es interesante y le da una mirada un poco más compleja al tema, que no es solamente usemos madera, que eso es ambientalmente bueno, porque a veces es hasta contraintuitivo para algunas personas. Y esto es simplemente una gráfica de lo que la madera como material puede impactar en cuanto a su potencial, en cuanto a las emisiones. Y obviamente también esto es teniendo una mirada compleja del asunto, que de hecho ni siquiera muchas cosas de estas están muy claras. ¿Cómo vamos a medir? Es importante medir esto. Para medir hay que tener información, hay que disponer de información de los proveedores. Es muy difícil en el Uruguay tener declaraciones de los proveedores en cuanto a estos temas involucrados en los productos y todo. Entonces, interesante poder ver esto y hacerse cargo tanto del origen del aguas abajo como del final del ciclo de vida, donde la madera también además tiene potencialidades como para poder ser reutilizado en el caso de que el edificio cumpla su ciclo y lo pueda desarmar y volver a reutilizar o reconvertir en otra cosa. Porque si lo quemo, en realidad termino liberando el mismo carbono que tuve capturado o almacenado, lo termino liberando a la atmósfera, que no es la idea. Ahora sí, vamos derecho al sistema. Las premisas que nos planteamos cuando empezamos a trabajar en esto fue la prefabricación. En Uruguay no hay personal calificado para hacer framing en obra o hacer en sistemas de entramado ligero como existen en otros países. No está en nuestra tradición, nuestros oficiales no saben construir así, a lo que se le suma que al no haber códigos de construcción, normativa, digestos municipales que digan claramente cómo hay que hacer las cosas y en qué etapas se inspecciona hasta hace poco tampoco había demasiadas normas de cálculo asociadas, nos llevó a nosotros a pensar en que esto había que prefabricarlo, había que intentar simplificar al máximo los procesos en obra para que se pudieran hacer
con mano de obra de construcción o incluso con mano de obra no especializada. Entonces, ahí tuvimos que investigar bastante y de hecho probar distintas opciones de prefabricación del sistema y más que nada definir una escala de prefabricación. Y ahí el criterio fue, necesitamos panelizarlo. Y a la hora de panelizar, buscar una modulación que fuera la más razonable, digamos, y la que estuviera más asociada a esa escala de prefabricación que queríamos. Intentar prefabricar paneles pequeños que puedan ser manipulados por personas, por 2, 3, 4 personas, pero sin necesidad de equipos de elevación, para no asumir costos ni las limitaciones de trabajar con equipos de elevación. Aprovechar la modulación de los materiales, especialmente del contrachapado, para poder modular los edificios a esos módulos que además están pensados para la construcción. Y no solamente modular y panelizar, sino que estandarizar detalles constructivos. Intentar de que algunas cosas se hagan siempre de la misma manera, principalmente por esto de tratar de mitigar costos. Y lo otro es que fuera un sistema abierto, que fuera un sistema que pudiera adosarse a una construcción existente, a un entrepiso, a una planta baja en construcción tradicional. Entonces, con esas premisas, intentamos diseñar un sistema de paneles multicapa que resolvieran las necesidades que tiene que resolver un paramento, una pared y una cubierta. Acá hay algunas de ellas. De esto lo dejo, hay bastante información en la cual no voy a hacer mención, pero como va a quedar la presentación disponible, después lo bichen y está pensado para eso, por eso no lo sacamos. Entonces lo que terminamos generando es un sistema, un kit de paneles basado en el módulo y en el tamaño del contrachapado, que fuera encastrable y que se fabricara donde por lo menos el 90% de los paneles fueran estándar. Es decir, vimos que era imposible tratar de resolver todas las tipologías y todas las plantas con un sistema cerrado, entonces obviamente que el sistema tiene paneles de ajuste, pero intentamos que la mayor parte de los paneles fueran estandarizados. Ahí se ve un poquito un corte integral del sistema. Las cubiertas livianas con algunas variantes. Perdón. Parecía que había apagado. Esto lo que implica es hacer un trabajo previo bastante más importante de lo que solemos hacer al construir un edificio, porque como hay que prefabricarlo todo, acá en Uruguay, pero en la región, muchas veces vemos que se construye prácticamente con anteproyectos o con anteproyectos avanzados. Hace poco hablaba con un arquitecto argentino y dice que en Argentina, en Buenos Aires, es muy común que los edificios se construyan con los planos del permiso de construcción, o al menos ciertos edificios se construyen con los planos del permiso de construcción, donde, como todos sabemos, muchas cosas se definen en obra. La posición de un toma eléctrica es una indicación de obra. Esto acá en el sistema nuestro no es posible, hay que definir todo antes porque se tiene que prefabricar y cada panel tiene un lugar dentro de la construcción. Entonces hay un trabajo previo en general, el proceso empieza por un proyecto ejecutivo del sistema, en general, o algún organismo o algún cliente particular. Cuando no somos nosotros, digamos, los proyectistas, nos suministra un proyecto y nosotros lo que hacemos es hacer esta transformación. Esto, por ejemplo, es las viviendas de Mevir. Transformar este proyecto que fue pensado para una casa en albañilería en el sistema de Ñandé panelizado. Esto es otro ejemplo, una vivienda
transformada en un sistema modular. Esto es un poco lo que le decía, acá no se ve abajo de la pantalla, pero intentar que el 90% de los paneles sean estandarizados, y esto que se ve acá es el paquetito de ajustes, todos los paneles que terminan resolviendo las diferencias que hay entre las medidas que pide el cliente y la modulación del sistema. ¿Qué dimensiones tiene el panel estandarizado? El contrachapado mide 4 pies por 8 pies, 2,44 por 1,22. Entonces esa es la medida que nosotros utilizamos como módulo. Tiene un submódulo que nosotros le llamamos el medio panel, que es de 61 por 2,44. Y bueno, y después variantes. Por ejemplo, hay el panel y medio de 1,83 de ancho, es donde puedes alojar una ventana, por ejemplo, de 1,50. Porque las limitantes que tenés al tener un panel, al querer hacer que una ventana entre en un panel de 1,22, que terminás teniendo una limitación en el ancho de 1,13 m, ponele. Entonces, ahí de alguna manera transamos con poder hacer paneles más grandes. Lo que intentamos es no fabricar, porque lo hemos hecho, porque la tentación es grande de querer fabricar paneles más grandes, paredes más grandes, porque en definitiva tenés un ahorro también en la estructura, en pies derechos, en montantes. Pero después terminás complicándote mucho en el tema de los traslados, son difíciles de manipular y todo, entonces ahí hemos hecho intentos y la verdad que siempre hemos vuelto a ese módulo que es el que termina resolviendo. Ahora lo vemos un poco en los traslados. Esto implica lo mismo, se fabrican componentes. Este es el panel húmedo de una vivienda que lleva la instalación ya pronta desde el taller. Ahora después, si quieren, volvemos al sistema. Esta es la planta de fabricación. Y lo que te brinda son las ventajas de algo que el resto de la industria, salvo la construcción, ha adoptado hace mucho, ¿no? De seriar, el trabajar en serie. En general se trata de sacar listados de producción donde un cortafuego, que es un travesaño horizontal que van en los paneles, trae un cortafuego de 56 centímetros, se saca un cálculo y quizás haya 800 cortafuegos en un proyecto y se cortan todos juntos. Esas ventajas, digamos, en cuanto a la productividad, terminan redundando en que cuando haces la cuenta de jornales por metro cuadrado, tanto de taller como de construcción, los números a los que alcanzás son bastante competitivos, ¿no? Esto es una máquina, una seccionadora vertical, y básicamente el sistema se arma en moldes, ¿no? Lo que se trata es de tener líneas de ensamblado en el taller, donde se arman los moldes, se precorta toda la madera primero y después en stocks de maderas donde tengo las distintas medidas, se arman todos estos bastidores y esto es lo que se obtiene, un kit. Acá, por ejemplo, hay 4 viviendas fabricadas prontas para enviar. Los paneles tienen incorporada tanto la instalación sanitaria, que suele estar bastante concentrada en el baño y la cocina, que muchas veces en los proyectos que nosotros hacemos están espalda con espalda, y las instalaciones eléctricas, porque el panel que nosotros mandamos va cerrado, a diferencia del framing hecho en obra, que en general se forra de un solo lado y después se hacen las instalaciones, se colocan los aislantes, se trabaja en obra. El panel nuestro va cerrado, porque lo que genera el sistema es un sistema de machembrado, tanto en vertical como en horizontal, tanto arriba como abajo. Si los paneles se calzan, y ahora lo vemos en el proceso constructivo, los paneles se calzan sobre una solera, pero además se encastran entre ellos y después se encadenan superiormente. Y obviamente el sistema no se resuelve solo con paneles de pared, hay otro montón de componentes que también, a la medida que se prefabrican y se llevan ajustados al detalle constructivo que hay que resolver, también redunda en bastantes beneficios en cuanto a la productividad en obra. Por ejemplo, es el panel
quizás más grande que fabricamos, que es un panel de 1,83 por 2,44 para una ventana de 1,50, de 1,60, por ejemplo. Acá hay algunos detalles. Nosotros hemos optado por resolver un detalle bastante crítico, es el amure de la ventana, que da problemas ¿Hay algún micrófono abierto? Si pueden revisar, porque acá escuchamos ruido. Ahí va. Gracias. El detalle de las ventanas. En los países que tienen mucha experiencia de construcción y muchos componentes pensados para la construcción en seco, tanto para el steel framing como para el wood framing, hay ventanas pensadas para eso, que vienen para colocación a plomo exterior, que es lo que termina resolviendo de mejor manera el tema de la entrada de agua. Entonces, eso acá en Uruguay no existe, entonces nosotros lo que hacemos es agregarle un perfil a la ventana para poder transformarla en una ventana que se pueda amurar desde afuera. Esto acá en el detalle se ve muy chiquito, pero todos estos detalles están en el DAT, Ñandé, DAT, y los buscan y se ve bastante más claro. Entonces, a todas las ventanas se les agrega un premarco, que lo que hace ahora lo vemos en los detalles de colocación, que hace que esas ventanas se puedan colocar desde afuera y hacer un amure también bastante rápido y bastante seguro en cuanto al tema de la impermeabilidad. Y la fabricación de algunos componentes que, si bien son de terminación, también terminan resolviendo de manera más rápida y más eficiente cuando son siempre iguales, cuando son repetitivas las ventanas, cuando trabajas con ventanas de los mismos tamaños, algunas terminaciones. Por ejemplo, esto es una chambrana interior o una mocheta interior de madera. Esto te puede llevar algunos jornales de mano de obra, de tener que encintar en yeso y hacer un poco toda esa mocheta. Entonces, teniendo una carpintería, para nosotros es mucho más práctico generar un marquito interior y hacerlo, que además para viviendas de interés social, donde a veces el uso quizás no sea el más adecuado, también es más resistente, digamos, al golpe, al apoyo de algo. Tratamos de hacer lo mismo con las esquinas, las aristas vivas dentro de las viviendas cuando las hay, tratar de protegerlas y no dejarlas solo en el encintado de yeso. Acá lo que se ve es un poquito esto es lo que sale del taller, se carga, en general paletizado, y en un camión más o menos podemos transportar entre 3 y 4 casas dependiendo del tamaño. A diferencia de los sistemas modulares, donde en general uno termina transportando mucho aire porque lleva la casa completa, al panelizar uno también mitiga los costos de flete, ¿no? Porque no estoy llevando aire, estoy llevando los paneles, y después el proceso de montaje no es tan grande. Digamos, son obviamente opciones distintas, digamos, no es que haya una que sea correcta y otra que no. Nosotros es lo que hemos de alguna manera también experimentado y sacado también nuestras propias conclusiones de lo que mejor resultado nos daba a nivel económico. Después esto se puede descargar tanto con medios mecánicos. Esto es un Real Ojo en Artigas, donde el terreno era bastante desparejo y se descargó con un Manitú, o a mano, porque, como les decía, para nosotros es fundamental el tema que el transporte de estos paneles se pueda hacer a mano, sin necesidad de equipos. Acá sí entramos un poquito en un pantallazo del sistema constructivo. En general hemos encarado algunos proyectos de mediana escala, de 20, 30, 40 viviendas. Entonces tratamos de estandarizar también, primero porque es bastante importante la precisión dimensional de las plateas. A diferencia de la albañilería, nosotros necesitamos que arriba de esas plateas calce un número fijo de paneles que tienen su ajuste, pero que es importante que las plateas sean lo más precisas posible. Entonces, en general trabajamos con encofrados metálicos. Algunas cuestiones que tienen que ver con la protección por diseño, que en la bioconstrucción es fundamental, y en la madera obviamente, que es intentar tener veredas perimetrales y que los paneles estén bastante alejados del agua, buenas veredas hechas con buena pendiente, con un escalón,
y que además sean hechas constructivamente para durar, digamos. La vereda en los proyectos de vivienda de interés social unifamiliar suele ser el elemento que queda para lo último de todo y se termina echando un hormigoncito ahí al final antes de irnos. Y en realidad eso es lo que termina partiéndose o generando después que la vegetación crezca en ese lugar. Entonces, para nosotros la vereda es un elemento importante como elemento de protección por diseño. Ahí se realizan junto con obviamente con la platea las instalaciones sanitarias, que también tienen que estar muy bien replanteadas porque después van a tener que ensamblarse y calzar y enchufarse de alguna manera los paneles sanitarios. Esta es una... ¿La platea tiene alguna previsión para dónde van a estar los elementos, los montantes? ¿Tiene alguna previsión la platea para... Sí, obviamente que la platea, por ejemplo, todo el sistema de fundación no está definido con precisión en el DAT porque depende obviamente de cada proyecto. Depende de las cargas, depende del suelo, depende de todo. En general, se suelen resolver con plateas o incluso con contrapisos armados, con un nervio de borde, que es en donde están los paneles exteriores, que son los que reciben las mayores cargas, y no hay ninguna previsión en el montaje porque el sistema de fijación no es mediante varillas embebidas en el hormigón, sino es mediante anclajes. Entonces eso te permite poder anclarte independientemente sin tener que dejar previsiones estructurales en eso. De hecho, acá como se ve en esta foto, esta vivienda se revistió el piso antes de montarla. El montaje se hace por encima del piso, entonces el piso se coloca sin cortes. Obviamente que la fijación no va en el mortero de toma del piso, sino que va a la platea, pero así está aprobado como variante en el DAT. En esa platea se colocan las soleras y después se empiezan a montar los paneles. Que los paneles, como le decía, no sé si se ve acá en la foto, son machembrados. Este es el macho del panel y esta es la hembra. Y se van encastrando tanto la solera que va en el piso, que cuando se replantea se colocan ya todas esas soleras, y después se van encastrando. Acá. Algunas fotos. Todas fotos de distintos sistemas. Acá se ve como, perdón que vuelvo para atrás, pero en este caso eran viviendas pareadas, tenían un muro cortafuego en ladrillo, que eran las plateas que se vieron originalmente. Acá también, estos son unos realojos en Artigas, creo. Esto es una vivienda particular. Después que están armados las paredes, se coloca el cielo raso, que también es un componente estructural del sistema. Digamos, las cargas de viento en general se canalizan a través del cielo raso, que forma un diafragma. Entonces, hasta acá está, por ejemplo, en esta vivienda se ve, esto es un reloj en salto, están colocadas los paneles de pared, pero ya en esta casa donde se está sacando la foto, ya está colocado el cielo raso. En general, estos cielos rasos se apoyan en vigas, en vigas de madera, que eso, por ejemplo, es una viga, hoy no lo mostramos, digamos, dentro de la familia de sistemas constructivos, pero estos son vigas cajón, son vigas de ingeniería de madera, que están hechas con madera y contrachapado, un poco con la misma lógica que uno arma una doble T de hierro, uno puede hacer una viga doble T de madera o una viga cajón, que tenga cordones superiores e inferiores en madera y después contrachapado. Lo cual te permite tener resistencias interesantes con bastante poco material y livianas. Esto, por ejemplo, que se ve acá, es una viga invertida, cajón o box. O esto que se ve acá. Entonces, una vez que tengo todas las paredes, si lo raseamos en general a 2.44, a la altura del panel, se le coloca esa tapa. Y este cielo raso, como es estructural, permite caminar por arriba y hacer todas las instalaciones.
Los paneles nuestros que tienen eléctrica salen todos hacia arriba en vertical, cada caja de eléctrica sale en vertical, entonces toda la eléctrica se realiza sobre el cielo raso. Es todo en caño metálico galvanizado, porque por reglamento de baja tensión, cuando los materiales son combustibles, las canalizaciones y las cañerías, las cajas y las cañerías tienen que ser metálicas. Es un tema que sería interesante que en algún momento se reviera, porque hoy día hay materiales plásticos antillama, pero el reglamento de baja tensión no lo prevé. Entonces, paredes montadas, cielos rasos puestos, eléctrica hecha arriba, se colocan los aislantes, barrera de vapor, lana de vidrio, aislante térmico, y acá ya se ve, por ejemplo, una cumbrera de una cubierta liviana, que en este caso son autoportantes de Beckham, en este caso de Armco, la BC120. Entonces el techo también se coloca parado arriba del cielo raso, lo cual es bastante práctico, digamos, constructivamente. Lo que termina dando es que en general tenés soluciones de cámara ventilada arriba de los cielos rasos. Cielo raso que hay que ventilar además adecuadamente. Entonces acá, una vez parada y techada la vivienda, se forra con una membrana tipo Tyvek, una membrana que sea impermeable al agua pero permeable al vapor. Acá se ven, por ejemplo, varias casas en distintas etapas, con la panelería ya forrada y algunas ya forradas exteriormente con los revestimientos. Acá está la colocación de las ventanas. Esto es lo que le decía un poquito. Las ventanas en general intentamos colocarlas a plomo exterior, que es lo que mejor resultado nos ha dado. Se colocan con estos perfiles que generan como toda una babeta en la vuelta de la ventana, y después se membranea con unas membranas especiales que vienen de DuPont para poder sellar todo ese. Acá se ve. Se levanta una solapa al Tyvek para que el agua escurra por afuera, en la parte superior, en el cabezal, en el dintel, y después se coloca con tornillos, se aploma, simplemente se coloca con tornillos, se baja, se encinta, y después sí, obviamente se le coloca espuma por dentro para terminar de amurarla. Y los revestimientos pueden ser variados. En estos casos, en general, en todo lo que hemos hecho con el Ministerio o con el sistema público de vivienda en general, han sido revestimientos cementicios, fibrocemento o placa cementicia. Hay algunas opciones. No es que en Uruguay haya demasiada variedad con respecto a esto. No hay algo que se utiliza bastante, que es los revestimientos de PVC de buena calidad, con aislación. Acá en Uruguay no se consigue demasiado. Entonces, en general, las opciones que hay son cementicias y por tema de costos el fibrocemento en general. Estas son algunas variaciones, por ejemplo, de sidings imitación madera con placa cementicia revocada, con base coat. Acá algunas variantes de ello. Fibrocemento liso con fibrocemento imitación madera. Ahí más o menos esto. Todos estos temas de hacer convivir, digamos, el sistema prefabricado con la albañilería implica generar algunos detalles constructivos en esas uniones, digamos, principalmente para evitar infiltraciones en esos sectores, y hay temas de dilatación y todo eso que es bastante importante resolverlos bien. Lo mismo con los entrepisos, ¿no? Esto, por ejemplo, son unas viviendas que se hicieron acá en Montevideo para un reloj. Y la planta baja es en albañilería, son entrepisos de bovedillas prefabricadas, de vigueta y bovedilla. Entonces, bueno, ahí hay que generar un poco las soluciones. Acá se ve, por ejemplo, las aletas cortafuego, y los muros y los ensamblajes de las plantas altas, que todas las plantas altas eran prefabricadas. Esto implica necesariamente tener bastante precisión dimensional en la albañilería. Pero después, por ejemplo, una planta baja en la albañilería con un entrepiso tradicional de una losa prefabricada y arriba una planta alta prefabricada.
Esto, por ejemplo, algunas de estas viviendas se han hecho en convenios educativos laborales, es decir, trabaja personal nuestro de Ñandé con muchachos que están haciendo capacitación, que se están capacitando, que hacen una pasantía durante el proceso de la obra, capacitándose en la construcción. Con lo cual hemos realmente podido chequear y validar esto de que el sistema es factible de ser utilizado. Si bien no hemos trabajado con el cooperativismo, ya ahora que estamos trabajando por lo menos con ayuda mutua asistida, como ese trabajo que hace MEVIR, que es factible de montarse con asistencia, pero con escasa capacitación, porque los procesos son bastante simples en obra. La terminación interior es en yeso, son placas de yeso. Acá se ve el tabique, por ejemplo, el sándwich terminado, con el panel nuestro que tiene doble contrachapado en ambas caras y que se reviste en yeso en ambas caras. El interior del panel, de los paneles interiores, ¿qué va? ¿Aislante? ¿Qué lleva? Los paneles tanto exteriores como interiores llevan ambos aislantes de lana de vidrio. Es lo que está hoy presentado en el DAT y es lo que hacemos generalmente. Sería interesante hay otras variantes de aislantes térmicos y acústicos más eficientes. Hay tema de costos. En realidad trabajar con lana de roca es mejor, pero a nivel de costos es bastante mayor. Y después es interesante ver, hay aislantes celulósicos, va en base a celulosa, proyectados, que se podrían incorporar en el taller. Hay como mucho campo ahí como para investigar, porque además son a nivel ambiental, son mejores, digamos. Comparativamente con un muro de mampostería, tanto plástico. Y yo no recuerdo el dato exacto, pero está en el DAT, porque tenés que hacer todos los cálculos hidrotérmicos, pero creo que la transmitancia de un muro con lana de vidrio de 50, de un muro exterior, está a 0,65. Al 0,85 que requiere como nivel 2 el DAT, y creo que 1 y pico es el nivel 1 que está admitido. Pero digo, para trabajar en Montevideo está holgado. Lo que tiene de bueno los sistemas multicapa que son programables, por decirlo de alguna manera. Yo, si quiero más aislación térmica, agrego aislante o pongo un aislante más eficiente. Y eso impacta directamente en la eficiencia. Más allá de la resolución de los puentes térmicos, pero si yo hago un corte por el muro en el aislante, a mayor material aislante o un material aislante más eficiente, obtengo un mejor resultado. Pero, de vuelta, como la apuesta es a poder generar una vivienda económica para orientada a la vivienda de interés social, lo que está presentado es 50 milímetros de lana de vidrio y da 0,67, 0,65, una cosa así. Con una sola pared, ¿no? Y te complemento la pregunta, tu respuesta. ¿Los puntos térmicos en este sistema me parece que muchos no? No, el DAT implica, en la parte de hidrotermia hay una norma argentina que es con la que se hace el cálculo, donde se mide linealmente los puentes térmicos y todo eso. Si bien la madera es de por sí un buen aislante, entonces en realidad los puentes térmicos los tenés obviamente en los cortes por los montantes o por los cortafuegos. Si bien es un buen aislante, no lográs los niveles de aislación. Entonces ahí lo que se admite es un porcentaje de reducción, digamos, en los puentes térmicos que el sistema los pasa holgadamente. Pero hay que analizarlo. Para el DAT hay que hacer un análisis de esos puentes térmicos. Después lo que hay que hacer es trabajar mucho en el detalle constructivo. Hablando mal y pronto, en los huequitos. Donde ahí sí es importante trabajar muy a conciencia cuando yo estoy realmente ensamblando en evitar que queden sectores donde la lana de vidrio no quedó bien colocada que se esté un poco. Al trabajar en taller tenés bastante controlado esos procesos, es decir, que los cuadrantes entre los pies derechos y los cortafuegos, que donde se cortan esos pedazos de lana en taller y se encalzan, queden realmente bien calzados y a veces incluso se encintan para que no correr el riesgo de que se puedan bajar o caer. Todas esas cosas en realidad después no las ves tampoco en un framing tradicional, digamos, donde vos colocás esas lanas, pero sí es importante que esa lana quede colocada ahí en su lugar, digamos. Bueno, acá
placa cementicia para revestir o placa verde en los sectores donde no trabaja el agua directamente. Y acá algunas terminaciones interiores. La terminación interior es la terminación interior de la placa de yeso enduida, masillada y pintada, lijada y pintada. O sea que en general el sistema de por sí te da esa terminación. El yeso, no lo mencioné hoy, pero en realidad el yeso es fundamental para la seguridad frente a incendio de la vivienda. De hecho, el yeso es la principal barrera frente a incendio desde el interior, ¿no? Que es de donde se estudia en general. Es una placa de yeso de 12 milímetros, simple, estándar, digamos, en todos los lugares. Donde hay algún lugar más riesgoso, se coloca placa roja, RF, de 12 milímetros, que tiene un mejor comportamiento. Pero en general, en el resto, en la vivienda. Y los cielos rasos pueden ser tanto de madera como de yeso o de algún cielo raso desmontable, que tenga también una clasificación resistente al fuego, pero el sistema tiene habilitado colocar cielos rasos de madera en dormitorios y en algunos espacios comunes, sí en los lugares donde hay más riesgo de inicio de fuego, como es la cocina o el comedor y esos lugares. Ahí sí se exige que se coloque cielo raso de yeso. Acá se ve, por ejemplo, algunas terminaciones. Esto, por ejemplo, son los mismos cielos rasos que le decía estructurales, que ahí se ven en la foto de la derecha. Se utilizan como cielo raso interior, como terminación interior. Van lustrados desde el taller. En general, a veces hay que retocarlos en obra, pero tiene una terminación que es bastante digna y prolija, digamos. Y las terminaciones exteriores, que es lo que les decía hoy. Estos son unas placas de fibrocemento que imitan un siding de madera vertical. Estos son combinaciones y eso. No es que no se pueda utilizar, acá por ejemplo en el plan juntos, en algunas plantas altas que hicimos para el plan juntos, se utilizaba fibrocemento y chapa prepintada. No es que no se puedan utilizar madera, lo hemos hecho, tanto en algunos proyectos privados. Está la casa uruguaya que se hizo con la ORT para el Solar Decathlon, o otros proyectos privados donde sí hemos utilizado madera. Acá los temas son, el problema es el problema de la durabilidad, el tema del mantenimiento. Entonces, donde en general en vivienda de interés social, donde vos no podés asegurar que vaya a haber un plan de mantenimiento público o que el propietario se vaya a hacer cargo de eso, en general no es conveniente, y de hecho no lo presentamos ni siquiera en el DAT como variante, digamos. Sí, a nivel privado lo hemos hecho. Estos son revestimientos de eucaliptus que están ahí, tienen sus años con una repintada. Esto es un estanque ahí en el Prado. Estas son unas viviendas desarmables que hicimos para Montes del Plata, cuando se construyó para los obradores de Montes del Plata. Son viviendas que se hicieron los paneles pintados simplemente, el contrachapado de la vista, después se desarmaron y se montaron en otro lugar. Y está. Consultas, sin dudas. No sé si tuvimos muy rápido o... ¿Hay un tratamiento de la madera? Sí, hay cosas que no mencioné. La madera estructural que nosotros utilizamos es todo Eucalyptus grandis, de un solo proveedor, seco de horno. El tema de la humedad en la madera es fundamental. De hecho, el secado en horno es de por sí un tratamiento. Los xilófagos, los insectos que comen madera, en general, además de la especie, donde ellos tienen ciertas preferencias, los contenidos de humedad son muy importantes. Entonces nosotros hemos hecho una opción por trabajar con eucaliptus porque es una especie que es bastante poco sensible al ataque de insectos, más cuando estando en una humedad de servicio que es entre 12 y 17%, que en realidad, en general, solo te lo asegura un tratamiento hecho en cámaras de secado. Y además, pero no tiene ningún tratamiento químico. Esto es todo un tema. De hecho, ahora que se están generando unas comisiones para tratar los temas de preservantes, son cosas de las que hay que analizar. En el caso del eucaliptus,
El eucaliptus por su propia densidad no es impregnable, es decir, el duramen del eucaliptus no se impregna por autoclave porque no penetra. Cuando vemos un poste de eucaliptus tratado, en realidad lo que se hace es impregnar la albura, que es además lo que sí es más sensible al ataque de insectos. Entonces la tendencia, y además por el hecho de trabajar en un taller, nosotros no podemos aserrar en planta madera tratada, y menos madera tratada con contaminantes, digamos. Entonces a nivel de lo que es todo el trabajo que se hace en el taller, se trabaja con eucaliptus seco y esa es la opción. La solera basal, es decir, la pieza que va en contacto con la platea, esa sí es tratada, es de pino tratado. Donde hay dos alternativas en el DAT de tratamiento, pero en general a nivel nacional lo que se consigue más fácilmente es CCA, que eso es lo que hace es generar una barrera química. Después a nivel de lo que es xilófagos, se trabaja bastante sobre análisis de riesgos en cada caso, ¿no? Si yo tengo una casa que la voy a construir en un lugar donde no hay antecedentes de termitas, por ejemplo, voy a tener determinadas precauciones que son distintas a si estoy trabajando en una zona donde yo sé que hay termitas y que hay antecedentes cercanos y todo eso, donde hay montones de alternativas, desde membranas hasta fumigación y generación de barreras químicas en la platea, previo a la platea, sobre la platea, cebos, hay un montón de opciones y en general es como se trabaja. Ya te digo, el eucaliptus no tiene posibilidad de impregnación por su densidad. De hecho, lo que penetra son milímetros, micras. En las viviendas para el sistema público que han hecho, ¿tienen una estimación del costo unitario por vivienda o por metro cuadrado? Sí. El DAT lo que te pide en el trámite, capaz que hay alguien que está en el trámite y si no se lo comento, es cotizar una vivienda en una base de una cantidad de 20, suponiendo que se fueran a hacer 20, una vivienda tipo de 2 dormitorios. Y en esa vivienda nosotros declaramos unos $930 el metro cuadrado. Eso es llave en mano, leyes sociales e impuestos incluidos. O sea que está en el entorno de los $1.000 y eso puede llegar a variar. Este año ha sido bastante volátil. ¿Cómo andas, Pierre? Bastante volátil en cuanto a los costos de materias primas y principalmente de algunas materias primas que impactan en la construcción de madera. La madera en el mundo este año creció muchísimo. Los productos de la pandemia y de desabastecimientos globales y principalmente del mercado americano de contrachapado se han incrementado muchísimo. Son cosas que quizás es esperable que se regulen un poco. Igualmente el impacto que hay en la vivienda no es tanto, digamos. Nosotros, ¿Y eso incluía el kit de la vivienda, la platea, sus estructuras? Sí, ese es el precio de la platea partiendo de la subbase. Si tú me das un terreno nivelado y con infraestructuras, la casa, de ahí para arriba la casa, que es lo que hace comparable, digamos, porque después lo demás es muy variable. Pero digamos, ese es el entorno. Y el tema es que en viviendas, yo he mostrado una casa en un barrio privado, que es una casa que en realidad tiene 180 metros cuadrados, pero el costo por metro cuadrado es un 15% superior, en realidad, porque los paneles son lo mismo. Es decir, el sistema tiene eso, digamos, lo que vos podés incrementar son terminaciones, calidad, precios, digamos, de las terminaciones y eso, pero después el panel es lo mismo. Si yo de alguna manera quiero mejorar algunas de sus prestaciones, por ejemplo la aislación térmica, incorporo más lana de vidrio y tendré ese sobrecosto, digamos, o ese incremento en el costo. Obviamente que todo esto tiene que ver mucho con la escala de fabricación. Los proyectos se vuelven más eficientes tanto en los procesos de fabricación como en los procesos de montaje cuando estoy armando muchas casas juntas, donde yo puedo seriar no solamente la fabricación, sino que puedo seriar el montaje. Esto sucede en toda la construcción, pero digo, en estos procesos donde yo no lo comentaba, temas de plazos, pero
estas viviendas, por ejemplo, que son realojos en el interior, se montan 4 casas, las paredes de 4 casas se montan en un día por un equipo de 4 personas. Es decir, 4 personas montan 2 casas en la mañana y 2 casas en la tarde. La colocación de los paneles. Al otro día, esas mismas 4 personas colocan los cielos rasos de esas mismas 4 viviendas. Al otro día están arriba haciéndole la eléctrica. Los procesos son muy rápidos. Obviamente que eso te resuelve el esqueleto de la vivienda. Después empezás a tener algunos procesos que son más conocidos para nosotros, ¿no? El revestir en yeso, donde también revestís sobre una superficie que es continua. Entonces es más fácil porque no tenés que estar buscando montantes estructurales. Vos podés agarrar el yeso donde vos quieras, que siempre tenés un sustrato para eso. Y bueno, ahí después tenés procesos que son revestir un baño de una de estas viviendas, es básicamente lo mismo que revestir un baño donde tengas una pared bien aplomada y revocada, ¿no? Pero los procesos se logra mucha productividad en el montaje. Igualmente el mínimo de producción, por ejemplo, una vivienda de producción. Mira, no nos tocó ningún, es decir, el mínimo sí es, hemos hecho casas para particulares. Si bien el proyecto no está orientado hacia particulares ni hacia la vivienda más suntuosa, y tampoco hacia el en realidad es un mercado en el cual nunca nos hemos metido. ¿El ministerio tiene un programa que se llama Auto? Sí, conozco. Sí. De hecho, hay una tipología que está aprobada en unas cuantas intendencias, nosotros la conocemos y nunca, mira, te pongo el caso, algunos de los trabajadores nuestros de la carpintería que serían destinatarios ideales para ese programa, para la autoconstrucción en madera, no encontraban la forma de poder acceder a los créditos o encontraban, más que nada había temas más administrativos, digamos, y nunca se presentaron. Yo no conozco que se haya construido con esa tipología en el país, que haya antecedentes de construcción. Además es una vivienda que está pensada para un framing, para una construcción de bastidores en obra, que ahí habría que ver que era un trámite que en algún momento lo queríamos hacer, es ver si era posible pensar en prefabricar esa vivienda, en llevarla modulada, asociada al sistema nuestro, pues tiene muchas similitudes. Pero no cuadró, pero sería posible. Yo creo que es más fácil que un autoconstructor compre un kit de vivienda y lo arme, que se ponga a hacer todo el framing en obra. Porque hoy yo lo mencioné al principio, pero muy al pasar, el oficio del carpintero de obra, del framero, como le llaman en Estados Unidos, es un oficio en sí mismo, que necesita capacitación. Recién hoy, hace algunos años, algunas organizaciones, institutos están capacitando en Uruguay, pero también a nivel muy introductorio. Y eso realmente ha sido un freno al asunto. Es decir, por un lado el desconocimiento de nosotros los técnicos, que ahora está Pierre y Ariel por allá, la necesidad de realmente mejorar e incrementar la capacitación de los técnicos que diseñan en madera. Pero después hay que formar capataces y mandos medios y hay que formar trabajadores para poder hacer framing en obra. Y yo creo que es un debe, digamos. Nosotros tenemos una versión prefabricada porque es de alguna manera el camino que encontramos para empezar a construir en madera. Pero creemos que en realidad la construcción en madera en sí misma se tiene que desarrollar también con construcción a pie de obra, digamos. Lo cual, como yo lo mencioné hoy, implica muchas cosas en las cuales el Ministerio está trabajando, o al menos está generando equipos de trabajo para avanzar. Si yo me quiero hacer mi casa, tengo que tener bien claro qué madera puedo usar y dónde comprarla. Y que esa madera tenga una certificación, una declaración jurada del proveedor. Pero después cuando la voy a utilizar, tengo que tener un código de construcción que me diga de qué forma lo puedo hacer. Y cómo resuelvo un dintel, y cómo resuelvo un encuentro en T de un muro, o cómo resuelvo una esquina. Y todo eso hay que generarlo, digamos. No tenemos digestos que lo contemplen, digamos. Entonces,
esos permisos de construcción preaprobados para la autoconstrucción son interesantes porque de alguna manera me dan más resuelto y preaprobado todo eso, pero de alguna manera hay otras cosas que faltan porque por algo no se terminaron dando. Y esto que decía un poco con el tema de la capacitación es, el sistema tiene sus ventajas cuando está aplicado en esas lógicas, es decir, cuando realmente a mí hacer, aunque sea a pie de obra, hacer los bastidores de una vivienda me lleva una semana. Pero si me lleva un mes, ya me comí buena parte de los beneficios del sistema. Y entonces yo creo que hay, o al menos yo personalmente conozco a alguna gente que ha hecho esa experiencia que al final termina como desencantado, ¿no? Bueno, pero al final no es tan rápido. Claro, no es tan rápido si es la primera casa que haces, digamos, pero si vos vivís en un país y tenés muy claro, primero que sabes exactamente qué es lo que vas a hacer cada día que llegás al trabajo, conseguís los materiales con facilidad, no tenés que andar fabricándotelos, ¿no? Yo necesito acá una viga de 366, una viga, una doble T, una E-joist de 366 y voy y la compro y la pido y me la traen. Y acá no lo tengo, acá lo tengo que fabricar, se lo tengo que ir a pedir a un carpintero que me la cepille, la tengo que ir a comprar a la barraca. Entonces, digamos que es todo el ecosistema, digamos, que no está pensado para la construcción. Entonces hay que avanzar como muy parejo en todas esas definiciones. ¿No, Pierre? Pero vamos en camino, ¿verdad? Exacto. Una pregunta, el sistema con el siding va aplicado arriba del Sí, en lo que está aprobado en el DAT, está aprobado sí que se puede hacer por encima directamente del panel. Tenés mejores resultados si lo haces como una fachada ventilada, porque esa fachada ventilada te agrega además una capa de aire más sobre el revestimiento. De vuelta, lo que está aprobado es como el mínimo posible que da resultado y por encima de eso se pueden lograr otras aplicaciones. De hecho, ahí hay algunos ejemplos. Sí, claro, sí. Y lo cumple y holgado, digamos. A nivel de condensaciones, está bastante ligado a la utilización de una barrera de vapor interior, ¿no? Que hoy yo no lo mencioné, pero todas las paredes exteriores llevan barrera de vapor antes del yeso, de la terminación del yeso. Pero a nivel térmico, es lo que decía, es un sistema multicapa donde la capa que resuelve el tema de las aislaciones es el aislante, básicamente. Todo lo que hagas hacia afuera de una cámara de aire ventilada y todo eso, lo que te va a hacer es incrementar, mejorar. El tema es que ahí empezás a agregar algunos costos que capaz que pueden ser menores, pero después empezás a tener también un revestimiento que está sobre una cámara ventilada, que es más frágil o que tiene que ser resuelto correctamente, con una distancia entre esos separadores adecuada. Entonces, de vuelta, hay como que ir mirando y tomando decisiones. Entonces, por eso es que Por ejemplo, ahí hay un ejemplo de un siding vertical. Sí. ¿Qué sucede en el encuentro entre tabla y tabla? Lo que pasa es que no es un siding de madera o un siding de... Sí, es una placa. Claro, acá antes de pintar te das cuenta. Esto... Yo digo un siding vertical. Esto es la misma placa. Es una placa cementicia que tiene 1,22 por 240, 1,20 por 240. Ahí tenés siempre los temas de las medidas americanas y las medidas europeas, que en realidad nosotros nos juegan una ventaja porque revestimos, los paneles nuestros están en medida americana y el yeso está en medida europea, entonces nos permite separarlo 2 centímetros de abajo y 2 centímetros de arriba, taparlo con el zócalo abajo y con una cornisa arriba y no tener el yeso tocando en la platea. Entonces en algunas cosas tienen algunas ventajas constructivas. Pero esto que está acá, que se ve acá, este es un revestimiento que usamos bastante en los realojos en el interior, porque ahí no se nota, pero trae una imitación madera, pero son encastrables, son placas grandes, entonces se reviste muy rápido con eso. Acá te muestro esto, por ejemplo.
Bueno, ahí se ve. El encastre es a media madera, entonces vos venís teniendo una buña y en el momento que se encastran, se encastra a media madera, entonces esa buña se pierde. Ahí te das cuenta porque no está pintado todavía, pero una vez que está pintado se queda una superficie continua. Lo mismo como después tenés que cubrir la distancia del techo, en general hay que agregar alguna pieza o algún frontal. Es decir, no deja de ser arquitectura y de tener que resolver detalles constructivos con los que hay. El tema es que aprovechar los materiales al máximo también produce economías. Es decir, estas casas que tienen así como este antifaz de siding tienen algunas ventajas, que es que la placa que yo coloco del antepecho hacia abajo está entera. Es decir, está aprovechada en el 1.20, en el ancho de la placa. Entre ventanas coloco el siding y después arriba coloco. Entonces también minimizo las uniones, que en este caso son a junta abierta. Entonces yo cuanto menos uniones a junta abierta tengo, resuelvo mejor. Entonces esas son cuestiones que también tienen que ver con los costos finales, digamos. Tratar de diseñar viendo los materiales con lo que lo voy a construir. Eso es algo que tampoco estamos muy habituados en algunas cosas. Esto, por ejemplo, esto sí es placa cementicia. Esto está revocado, malla, base coat y pintura cementicia. Bien. Sugerencias también. El alcance del DAT está pensado para 1 y 2 niveles. En realidad el segundo nivel es sobre albañilería. Hoy dentro de los temas estaba el tema del, bueno, hacia dónde vamos. El framing en general no tiene potencialidad para la construcción en altura hasta algunos niveles. Hay experiencias de 6, yo conozco de 6 o 7 niveles. Hoy veíamos algunas. Obviamente que la madera masiva da otras potencialidades en cuanto a la construcción en altura. Nosotros nos conformamos con ir avanzando. De hecho, cuando hicimos el DAT hicimos los ensayos para las paredes y ya quedaron aprobados para 2 y 3 niveles. No presentamos sistemas de entrepisos prefabricados, en especial esperando un poco para una segunda etapa del DAT y una ampliación, para poder construir viviendas dúplex o incluso 3 niveles. Lo que pasa es que cuando ya hablamos de 3 niveles empezamos a hablar de divisorias entre unidades. Entonces ahí necesitamos que se avance también un poco todos estos esfuerzos que se están haciendo a nivel normativo, porque se necesitan cambiar algunas cosas de la ley de propiedad horizontal y de los digestos principalmente, según entiendo. Entonces, básicamente lo que ganábamos tenemos casas dúplex con entrepisos prefabricados, pero ganábamos bastante poco en esta etapa y preferimos dejarlo, y además enlentecíamos bastante el proceso de evaluación. Entonces por eso es que preferimos avanzar con este alcance primero y después poder dar pasos en siguientes. De hecho, el Ministerio de Vivienda de Chile tiene aprobados algunos sistemas de entrepisos que de alguna manera cumplen también con las especificaciones que exige el DAT. O sea que en principio también habría allanado algún camino al utilizar esas soluciones que ya están ensayadas, tanto a nivel acústico como a nivel de incendios, que son los dos ensayos que son necesarios y además son bastante difíciles porque no se hacen en el país. Entonces, principalmente los ensayos de incendio, ¿no? Los ensayos destructivos, los ensayos de seguridad de incendio, no los ensayos de propagación de llama. Entonces por ahí hay un camino que se puede hacer con cierta facilidad, pero también tiene que estar acompasado de los temas normativos, ¿no? Yo hoy día no puedo hacer una divisoria entre unidades en madera, y es algo que es interesante poder caminar en esa aprobación.
¿Vos decís que deberíamos avanzar hacia, desde el punto de vista normativo, actualizar de repente la normativa, actualizar también desde el lado legal, de lo que resultar y ese tipo de cosas, desde el lado constructivo o lo que pueda aportar la academia, la facultad, lo que sea? ¿Algo podría avanzarse o podríamos pensar en avanzar, tipo tener un laboratorio de maderas o algo del estilo que capaz que se está trabajando, pero de repente es un esfuerzo? Yo conozco que, o por lo menos tengo a oídas que el único laboratorio de madera que existe, creo que está en Argentina, en Santa Fe, para decir qué tipo de madera, qué características químicas, físicas y cualquier tipo de propiedad uno puede obtener a partir de una muestra cualquiera, y no en el resto de la región, que se sepa, y es un dato que tengo de hace años, porque se actualizó y ahora tenemos más, porque Brasil es un mundo, Uruguay es otro mundo, Chile es otro mundo, Argentina es otro mundo, y no sé si hacia ese lado estaría bueno para mejorar también la conducta de nuestra producción de madera, también tener un avance desde el lado del laboratorio, desde el lado de investigación y laboratorio. Sí. A ver, lo que yo voy a dar es una opinión que es personal, porque aparte hay gente que está también en estos temas y avanzando. Por eso es simplemente... Yo creo que es fundamental que la Facultad de Arquitectura en sí misma, pero después todo el sistema de investigación pueda hacer aportes a la agregación de valor constructivo de la cadena forestal que tenemos instalada. Nosotros estamos bastante acostumbrados a ver las cosas desde acá. Cuando uno recorre el norte del país y Tacuarembó y Rivera y los proyectos forestales que están instalados y las plantas de segunda transformación que están realmente vendiendo productos al mundo, hay una potencialidad enorme. Existe investigación al respecto y se ha caminado en los últimos años. Eso también es cierto, y quebrando una lanza por los tiempos que tenemos, eso no estaba, ese escenario no estaba hace 15 años, digamos. Ha cambiado mucho, muy dinámicamente. Entonces tenemos plantas de contrachapado instaladas en Uruguay hace 15 años. Tenemos todos los desarrollos de madera de eucalipto y en secado hace más o menos el mismo tiempo. Entonces son cosas relativamente recientes en un país que no tiene una masa crítica. Si bien tiene construcción en madera, y Pierre puede dar fe de todas las experiencias que existen, digamos, en el país, no tiene una masa crítica que haga que todo el mundo sepa de qué está hablando. Y entonces se ha avanzado también en algunas cosas, se ha avanzado en normativa, en una norma de clasificación visual, en normas de cálculo, es decir, se viene avanzando en algunas cosas. Yo personalmente siento que en la parte constructiva es donde estamos más atrás, en la parte quizás que en la de aplicación más lisa y llana, digamos, que es donde no es solamente ahí, hoy yo lo decía, se necesita que además de gente que esté interesada en hacerlo y capacitada para poder construir una casa en madera y poner su empresita y salir a vender su producto, que hay mucho más de lo que nos imaginamos, lo hay, esas personas lo tengan fácil, digamos, tengan un montón de cosas fáciles y no tengan que estar asumiendo riesgos, utilizando maderas que no saben si exactamente son o no son, si se puede o no se puede, si está autorizado o no está autorizado. El cliente a la vez tiene las mismas dudas, de che, y esto es bueno, y esto cuánto va a durar, y todo eso. Entonces ahí yo creo que sí, que sin duda que la universidad tiene, las facultades tienen mucho para hacer. Y principalmente en esto, en lo que tiene que ver con la investigación aplicada. La experiencia nuestra, que es la que he contado, digamos, nosotros tenemos unas 300 casas fabricadas en unos 10 años de etapa productiva del proyecto, después tiene unos años anteriores de investigación y de llevar. Más que nada ha sido un esfuerzo por poder hacer con lo que tenemos, errándole, tratando de resolver problemas,
pero hacer con lo que teníamos y tratar de conocer primero lo que tenemos en el país, sabiendo además que hay grandes asimetrías, ¿no? Es decir, porque tratamos con proveedores que son muy grandes y que están orientados hacia el mercado exportador, entonces realmente son experiencias muy distintas. Para los que conocen o han estado en Chile, todo el proceso de desarrollo de la construcción en madera ha estado muy apalancado por el sector forestal, por la Asociación de Madera, por los forestales en sí mismos. Y además han bastante encolumnados atrás de una sola especie de madera, donde han generado toda una normativa y todo eso. Entonces son experiencias que son distintas. Y eso es realmente así, es distinto. Nosotros tenemos un escenario que es distinto y que además es un poco desconocido todavía. Entonces hay que generar realmente puentes y vínculos con el sector forestal, con la academia, con la Regional Norte, con quienes están más cercanos a lo que está sucediendo y también con las empresas proveedoras. Y después, con todo eso, hay que tratar de producir conocimiento aplicado. Para los usos que tienen que ver, perdón que hago la aclaración, si queremos avanzar en lo que es construcción de vivienda de interés social, para otros usos y para otras cosas, en realidad te podés mover en otros lugares, pero creo que también por los objetivos de la propia universidad es necesario poder trabajar en esa línea. Laboratorios que hagan fácil. Para nosotros, los pequeños proyectos, a veces ensayar cosas es un lío. Es algo que tendría que ser muy sencillo. Hay que estar muy a la mano, mucho más a la mano de lo que está. Es decir, y de hecho nosotros tenemos varias experiencias, un poco ahora en un artículo que hace poco escribíamos con Pierre. Tenemos varias experiencias hechas con universidades. Está la experiencia del Solar Decathlon de la Casa Uruguaya, con la ORT, las experiencias con la Facultad de Arquitectura. Y a veces es difícil congeniar los tiempos y las lógicas de producción del conocimiento que en general muchas veces se insertan dentro de procesos de educación de los jóvenes, tesis de cursos o trabajos prácticos y todo eso, que no necesariamente están orientadas a resolver el problema, sino que tienen objetivos más educativos, digamos. Entonces a veces estamos queriendo matar todos los pájaros de un mismo tiro. Estoy queriendo que los estudiantes resuelvan problemas que son complejos y que en realidad el objetivo del curso y el objetivo de eso no es resolver este problema de la empresa, sino entonces esa pata de investigación está todavía para construir. Y bueno, como lo decía yo hoy al principio, nosotros estamos abiertos, tenemos nuestros porrazos en esto también. Pero seguimos creyendo en esto que decíamos, ¿no? Dentro de esta red de trabajos, en esto de nosotros, que es el significado, digamos, del proyecto, está acá abajo, que no se ve, pero está el sector académico, está la academia, el sector del sistema de investigadores y todo eso. También es eso, es la elección de las temáticas, de los proyectos. Ahí también es eso, es decir, hay que intentar que algunos proyectos estén bastante orientados hacia la construcción de conocimiento práctico y aplicable, a resolver todos estos problemas que tiene la industria, el por qué no está sucediendo todo esto. Creo que buena parte de todos estos temas yo me quedé bastante conforme en la presentación de lo que se está trabajando ahora en los comités de esta cooperación que se está haciendo a nivel del ministerio. Me parece que está bueno porque están bastante identificados todos los nudos que hay que empezar a desatar, digamos. Creo que hay... Sí. Escucho. No sé si hay consultas escritas en el chat, que está Más ahí. más a la derecha, ahí. ¿Esto? ¿Se va a ver un chat? A ver, díganme en dónde. Acá, chat. Hola.
Que voy para arriba. ¿La presentación la envían por correo? Sí, yo dejo la presentación en PDF en un formato medio liviano y no sé, eso es con Michel. Y además la presentación va a quedar grabada en el canal de YouTube de la Agencia de Vivienda en unos días. Pero ya la presentación en formato PDF, como decía Sebastián, va a estar disponible a partir de mañana. Bien. El cubaje de la madera de una vivienda, tenemos calculado que más o menos una vivienda de 2 dormitorios, 3 dormitorios, ronda los 6-7 metros cúbicos de madera. Para simplificar, en un entorno de 10 metros cúbicos puede llevar una vivienda un poco más grande. Esto incluye la madera maciza y el contrachapado en el caso nuestro. Y hasta ahí estamos, ¿no? Con las preguntas. Sí. Un mensaje nuevo. Gracias. ¿Alguna consulta más por la gente que está en Zoom o por la gente que tenemos aquí? Muy bien. Bueno, entonces, te agradezco, Muy bien. Sebastián. Muchas gracias a ustedes. Queda disponible, como dijimos, en esos 2 canales, el canal de YouTube de la agencia, en unos días, cuando se edite el video con la presentación, y en el formato PDF nuestro, en un sitio de área de programas habitacionales, que está disponible para todos los que lo